La salud mental es un aspecto de la vida que cada vez se escucha más, gracias a Dios, y se le presta más atención. La espiritualidad abarca al ser humano justamente de una manera holística. Somos cuerpo, somos mente, somos alma. Y solo atendiendo a cada una de estas partes podemos hablar de un desarrollo completo. Desconocer una de ellas es como andar siempre que nos falta algo, que nos falta una pata. Y es así que darle la atención a lo que ocurre en nuestra mente es necesario. Hoy nos acompaña el psicólogo José Verdejo. Él forma parte de Desansiedad, es una comunidad de todo el mundo que busca atender a la ansiedad, entre otras emociones, con ayuda especializada. Tienen además un canal de YouTube, redes sociales y profesionales que sirven de guía para quienes padecen de ansiedad. José es uno de ellos. Él se ha preparado en terapia de aceptación y compromiso, la cual pertenece, según nos explica, a la tercera generación de terapias psicológicas y está basada en evidencia científica. Es máster además en terapias contextuales y tiene 3 años formando parte del equipo de Desansiedad. José, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El trabajo que ustedes realizan con Desansiedad es súper bueno, te lo comentaba fuera de micrófonos, es impresionante lo que han logrado. Tengo personas cercanas que han recibido muchísima ayuda de parte de ustedes y es increíble que a través de la lejanía, pero lo que puede hacer la buena información y las redes sociales, le han ayudado muchísimo. Y así pues ayudan a reconocer lo que es y cómo atenderla. Pero me gustaría ir un poco más atrás de qué es la ansiedad y hablemos de la salud mental, que me expliques desde la manera científica cómo entender la importancia de esto y por qué tenemos que hablarlo y por qué nos compete a todos. Bueno, la salud mental yo la veo como la base de todos los demás, ¿vale? O sea, es tan importante incluso como la salud física y puede llegar a ser incluso igual de incapacitante que la salud física, ¿vale? Por lo tanto, es un punto súper importante para atender y afortunadamente hoy en día ya se está visibilizando más. Ya no es algo que es como para algunas personas, porque en Latinoamérica nos ha costado mucho transmitir la idea de que la salud mental o la terapia, por ejemplo, terapia psicológica, no es un asunto para las personas necesariamente enfermas de salud mental, ¿vale? O sea, yo creo que cualquier persona hoy en día puede beneficiarse de una terapia psicológica sin la necesidad de tener un trastorno de cualquier tipo, porque la psicología hoy ha evolucionado un poco, ¿vale? Y esta confusión radica principalmente porque en una época de la historia de la humanidad, ¿cierto? Cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, el contexto de Guerra Fría, hubo mucha persona dañada por este contexto, mucha gente con estrés postraumático, con depresiones, con ansiedades. Entonces la psicología adoptó un rol reparatorio, ¿vale? Pero en su origen, la psicología surgió como una forma de aportar calidad de vida a los seres humanos, ¿ya? Entonces pasamos desde crear bienestar, ¿cierto? Como lo que perseguía la psicología en un comienzo, a comenzar a centrarnos en los trastornos y reparar, ¿vale? Y desde ahí que la sociedad hoy en día tiene la de que para ir a terapia solamente tienes que tener un trastorno, que no puedes ir de otra forma o que no es necesario si no te sientes mal, ¿no? Y lo que tú mencionas es súper interesante porque la verdad es que uno se va a la historia, ¿verdad? Y escucha frases de filósofos o escucha cuando se inició la psicología, por ejemplo, Carl Jung, y toda esta gente que habla desde otra visión, que tú bien las diferencias, yo la verdad no había caído en cuenta de la diferencia desde entonces hasta ahora. Y cuando uno sigue investigando la espiritualidad y la trata de ver de esta forma holística, siempre saltan la psicología o los filósofos del pasado, ¿verdad? Esta historia del pasado, como que ellos habían logrado comprender mejor al ser humano o comprender la forma en la que uno puede tener una mejor calidad de vida y luego efectivamente pasamos a entender a la psicología como algo que me asusta, que me golpea el ego, que me hace no querer pertenecer, cuando puede ser algo tan necesario, incluso sin necesidad, como tú decías, de tener un trastorno, sino tener calidad de vida, comprender lo que nos pasa en el día a día. Exacto, exacto. Entonces, en las terapias de tercera generación, que es como lo último que se está haciendo actualmente en psicología, se retoma un poco esto de crear bienestar en las personas, ¿cierto? Ya abandonamos un poquito la idea de que las emociones son el problema, que es un poco lo que se entendió en la segunda generación, que es el periodo que te estaba comentando, y ya no vemos las emociones como un problema, sino que las vemos como una reacción, ¿vale? Las terapias de tercera generación se conocen como terapias contextuales también, ¿vale? Por lo tanto, ponen el acento o el énfasis en entender en realidad
el contexto de las situaciones, el contexto de las emociones, el contexto del malestar o el bienestar emocional, que es donde tenemos que entender finalmente, ¿no? Entonces, aún nos encontramos con personas que creen que sentirse triste está mal, que sentirnos ansiosos está mal, que sentirnos estresados está mal, y estamos tratando de hacer que las personas hoy en día, en vez de centrarse en eso, que es como algo tan natural del ser humano, porque somos seres emocionales por naturaleza, nos comencemos a centrar en el contexto donde surgen estas emociones o donde surgen nuestros problemas, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con que en realidad el sufrimiento humano, más que ser producido por la realidad misma, se produce por nuestro modo de interpretarla, por nuestro modo de funcionar frente a la realidad, ¿cierto? Y por distintos hábitos, que son algunas cosas que tenemos ahí como muy vistas en tercera generación, ¿cierto? Que de trabajarse esas cosas se traducen en una mejor calidad de vida para las personas. Entonces hay una diferencia muy importante entre lo que es terapias de segunda generación como lo cognitivo-conductual, ¿cierto? Terapias bueno, humanistas, por ejemplo, Ujú. con lo que hoy día estamos haciendo, que es como mucho más desde el aceptar tus emociones, ¿cierto? En el fondo decir, soy un ser emocional, siento esto y si lo siento es porque hay un contexto, o sea, no es porque yo esté mal, ¿cierto? No es porque yo tenga un problema por sentirme así, sino que a lo mejor hay cosas que no estoy viendo que me están contribuyendo para sentirme así. Escuchándote, me pongo a pensar y digo, bueno, pero es que estamos llenos de conceptos, ¿verdad? Tenemos este contexto cultural también súper arraigado, por eso hay tantas diferencias si nosotros nacimos en Latinoamérica, pues o si nacimos en Europa, pero esto nos ha construido, nos hace quienes somos. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a que tal vez ya me comienzo a cuestionar eso que me enseñaron, también llego a sentir como una especie de vacío o de no reconocerme como persona, porque lo que me dijeron que era correcto, ahora me doy cuenta que a las finales no lo es, o de otra manera. Entonces, ¿cómo logras romper eso o cómo logras sacar a tus pacientes para que se den cuenta de que al final lo que están sintiendo o están viviendo ahora no tiene nada que ver con lo que fueron o desconectarse de lo que le enseñaron? ¿Cómo lo haces? Claro. Y bueno, sobre lo que comentas, sí, pues obviamente nosotros no podemos obviar el hecho de que venimos de una crianza, venimos de una cultura y venimos de una historia, ¿vale? ¿Mm? Nuestra mente va creando normas mentales que vienen a ser como leyes, ¿vale? Y estas cosas las aprendemos por herencia dentro de nuestros padres o cuidadores, las aprendemos de la cultura y también de nuestra propia historia, ¿vale? Es como, la norma mental es como decir, esto es así, esto funciona de esta forma, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo nos deshacemos de estas cosas que creíamos que estaban bien y que ahora sabemos que no están tan bien, y en realidad, a ver, yo lo que hago en terapia es que a ellos les haga sentido, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Yo les pregunto en realidad por la funcionalidad de esa norma, ¿vale? Mira, por ejemplo, hay una norma que es cultural, que es muy latinoamericana, no sé si esto se da en otras partes del mundo, pero generalmente escuchamos como, por ejemplo, los hombres son todos iguales, ¿no? Esto lo Ujú. dicen mujeres que están despechadas, que tienen como un fracaso amoroso o que sufrieron una desilusión y todo. Ya, esa es una norma mental que es muy cultural, porque probablemente incluso mujeres que no han tenido ningún problema o alguna mala experiencia la adoptan, ¿no? Porque la escuchan de las amigas y todo. Entonces, ya, puede que sí, puede que se acerque, que tengas una historia relacionada con eso, puede que tengas una historia incluso familiar relacionada con eso, pero acá la pregunta es, si tú te relacionas con las demás personas desde esa norma, desde el todos los hombres son iguales, ¿vale? ¿Qué tan funcional va a ser para ti construir una relación en donde te sientas cómoda, ¿no? Entonces, yo creo que la funcionalidad de nuestras normas mentales o creencias, ¿cierto? Es la clave para llegar a decidir si seguimos viviendo en función de esas normas mentales o comenzamos a crear unas nuevas historias, ¿cierto? Para vivir mejor. El otro día, por ejemplo, cuando fui a comprar un negocio, yo fui con mi perrita, ¿vale? Mi perrita, una perrita con la que salimos a pasear, entonces salimos a pasear. Y la mujer me dice, bueno, la ve y se asusta, ¿cierto? Ella me recibió desde afuera del negocio y se asusta y me dice, uy, lo que pasa es que yo le tengo miedo a los perros, me dice, ¿ya? Lo que pasa es que cuando yo era chica, me dijo, a mí me mordió un perro, ¿ya? Entonces, desde ahí que tengo un trauma con los perritos, entonces yo no me acerco a los perros, ¿vale? Entonces, ella creó una norma mental que dice que los perros muerden, porque Ujú. tuvo una historia, ¿no?
Entonces la única forma de cambiar ese pensamiento es cambiando la historia, pero no podemos cambiar nuestra historia. Desde ahí que hoy día las terapias modernas, o por llamarlo de alguna manera, ya no se apunte tanto al problematizar el contenido de nuestros pensamientos, sino que nos centremos más en el cómo nos relacionamos con ese contenido, ¿ya? O sea, lo que le pasaba a esta mujer del negocio era que, claro, cada vez que ve un perro, ella asume que el perro la va a morder, ¿cierto? Como una norma mental asociada a una historia. Y por lo tanto ella evita, ¿vale? Entonces yo le dije, la única forma de que usted le deje tener miedo a los perritos es que usted cree una nueva historia con los perritos, ¿cierto? O sea, que usted se dé la chance de acercarse a un perrito, a otro perrito y así, ¿no? Y es la única forma, ¿no? Porque ahí es cuando se reestructura un poco esta norma mental y se reemplaza por una nueva, ¿vale? Y eso es mucho más funcional porque yo me la imagino a ella como huyendo de todos los perros que se encuentra, porque cuando me dijo lo del perrito, pero muy convencida de que ella tenía esto, de que nunca se lo iba a poder quitar y que iba a ser así para toda su vida. Ahora, esto lo hablamos con un trauma, digamos, menor. ¿Qué pasa cuando ha sido un trauma más fuerte? Una violación, por ejemplo, o el haber sido víctima de alguna agresión física, o alguna de esas cosas que realmente te remueven, o incluso psicológicamente a veces hasta tienes blancos de lo que realmente ocurrió. En fin, ya todo hasta tu parte cerebral y evidentemente pues la emocional se ve afectada. ¿Esto también se puede aplicar en estos casos? Exactamente, ¿vale? Junto a otros conceptos también. Porque en el caso, por ejemplo, de un trauma o de alguna agresión sexual, por ejemplo, eh, pasa que en realidad las personas que aún sufren por este estrés postraumático se encuentran seguras. Muchas de ellas tienen relaciones seguras con personas que las quieren, que las respetan, pero a la hora, por ejemplo, de enfrentarse a un contexto similar al del traumático, Ujú. aparecen estos flashbacks, ¿no? Aparecen como esta sensación de estar en alerta, como esta ansiedad, esta necesidad de huir, ¿cierto? Que es como conectar un poco con esa historia, porque lamentablemente no podemos eliminar lo que hay en nuestra historia, y tratamos mucho como de tratar de hacer las paces con esa historia, ¿cierto? Todos tenemos experiencias que no nos gustan de nuestro pasado, pero por mucho que no nos gusten y luchemos con ellas, sigue siendo nuestro pasado, ¿vale? No vamos a poder eliminar nunca esas experiencias porque el sistema nervioso, junto con nuestro cerebro, nuestra mente, son como una calculadora que no tiene un signo menos, ¿vale? Tú lo puedes sumar todo lo que quieras. Se ha comprobado que tiene una capacidad ilimitada de añadirle cosas, pero nunca puede restar nada, ¿vale? Y desde ahí que nosotros ya no nos centramos en eliminar pensamientos como se hacía en terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, terapia de segunda generación, o Ujú. eliminar emociones, porque yo creo que ahí es donde falla todo, ¿no? Donde falla, porque ¿cómo vamos a apagar las emociones? ¿Cómo podemos, no sé, no sentir tristeza? ¿Cómo no podemos sentir ansiedad? Si en realidad son reacciones biológicas, microscópicas, que no tenemos acceso a ellas, no tenemos cómo apagarlas, no tenemos un control remoto para cambiarlas. Entonces, como te decía, en el caso de algo fuerte como esto, suele ser un poco más difícil porque, claro, la intensidad de las emociones es más fuerte, entonces no estamos tan acostumbrados como a acercarnos a nuestras emociones, sino que por temas culturales estamos acostumbrados a huir de nuestras emociones. Totalmente. Y algo que mencionas tú en alguna de tus charlas que he escuchado, y justamente mi podcast en esta tercera temporada ha tratado de indagar un poco más, incluso por mi experiencia propia, de mi propio trabajo espiritual, de tratar de avanzar de manera personal. La aceptación, la mencionas tú, como un paso súper importante para poder avanzar. Y te escucho en tu explicación de la tercera generación y lo único que se me viene a la cabeza es que si no lo aceptamos, esa emoción, si no aceptamos esa historia, si no aceptamos ese trauma, entonces estamos como que conectados totalmente a que vamos a seguir sufriendo. ¿Es la aceptación una clave importante? Exacto. Mira, la aceptación en realidad se confunde mucho porque la asociamos a la definición del diccionario, ¿vale? Si tú te Ujú. vas al diccionario y buscas lo que es aceptación, vas a encontrar que en realidad tiene que ver con que te guste algo, con que apruebes algo, con que estés de acuerdo, ¿vale? Pero la aceptación de la que hablamos en terapias psicológicas o en salud mental hoy en día es la aceptación que proviene del budismo, ¿vale? Esta aceptación que nosotros la recibimos, la heredamos gracias al mindfulness, que también es una de las cosas que está a la base de las terapias de tercera generación, que es como nuestro budismo occidental, por llamarlo de alguna forma, hace alusión a dejar de luchar con las cosas que no podemos cambiar,
¿vale? Entonces, basta con preguntarte simplemente, y yo tengo un ejemplo para hablar de esto, mira. El clima, ¿ya? Puede que a lo mejor yo deteste los días que están nublados y que están lloviendo, ¿vale? Puede que no me gusten, puede que los deteste, ¿ya? Pero ¿qué puedo hacer yo cuando está nublado y lloviendo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Tengo control sobre eso? ¿Cierto? Y probablemente no tengo control sobre eso. Entonces, ¿qué sentido tiene con que yo me ponga a luchar con eso? Que yo me enoje con eso, que yo me queje por eso, si en el fondo el clima no va a cambiar, ¿no? Entonces, ahí estamos aplicando aceptación cuando en el fondo, por mucho que no nos guste, decimos, ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Vale? O sea, a lo mejor tenía planes, pucha, a lo mejor me tengo que adaptar a esto, ¿vale? Adaptar a algo que a lo mejor no me gusta, pero por un tema funcional, o sea, por un tema de calidad de vida, debiese adaptarme, ¿vale? Entonces, la aceptación sería aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar, ¿cierto? Y cambiar y tener valor sobre todo de cambiar lo que sí podemos cambiar, ¿vale? Que es una frase esta de... Ujú. Es como una frase religiosa, pero yo la encontré en un libro de psicología. Sí, sí, es que eso es lo lindo. Y mira, por eso es que me conecté mucho contigo cuando te escuché, porque me gusta cómo unes todo, ¿verdad? Y esa es mi oferta también en este espacio, ¿verdad? A mí me gusta dar información, o sea, soy periodista y yo creo que la información es poder. Y cuando comenzamos a entendernos que todo está conectado, y ahí viene mi siguiente pregunta contigo, porque tú hablas mucho de los neurotransmisores también, y cuando nos damos cuenta de que nuestro cerebro responde a esa falta de aceptación, o a ese trauma, porque yo he leído mucho sobre cómo reacciona el cerebro y nuestro cuerpo no sabe si el trauma pasó hoy o pasó hace 15 años. Mientras yo lo recuerde, él sigue pensando que soy y sigue reaccionando frente a que soy. Entonces, cuando comprendemos todo esto, y a veces no lo podemos comprender porque es muy difícil para nosotros que no somos expertos o no somos médicos, el poder recordar para qué sirve la dopamina o para qué es el sistema nervioso o cómo funciona la parte frontal del cerebro. Pero cuando nos detenemos un poquito a escuchar a alguien que nos pueda hablar de una forma más fácil, como lo haces tú, como lo hace Nazaret Castellanos, por ejemplo, alguien a quien sigo mucho que habla de la neurociencia, comprendes que a veces, por más de que tengas muchas ganas, tienes que entenderte todo para poderle dar a tu cuerpo lo que necesitas. Y a mí me gustaría mucho que lo expliques, como lo has explicado en otras de tus charlas, el tema de los neurotransmisores, por ejemplo, y cómo el poder entender eso nos puede ayudar a nosotros mismos ser ese potencializador de estar en un bienestar constante. Y otra cosa, pues que también se te ocurra a ti que puedas ayudarme a comprender y a los oyentes de que esa parte científica es importante. Vale. Mira, se ha dado mucho, por ejemplo, hoy en día está un poquito cuestionada esta teoría de que los desórdenes emocionales están relacionados con desórdenes de los neurotransmisores, ¿vale? Eh, de hecho, hay muchas investigaciones, sobre todo una que salió en el 2016, que Ujú, dice que la mayoría de los neurotransmisores se producen en los intestinos, ¿vale? ujú. Más que en el cerebro. Entonces, los fármacos psiquiátricos siempre han actuado en el cerebro. Entonces, hoy en día se ha encontrado evidencia de que cuando tú mejoras tu flora bacteriana, mejora tu salud mental también, ¿ya? Total. Así es que la alimentación siempre ha sido clave, ¿vale? Siempre ha sido clave para sentirnos mejor. Las personas que empiezan a alimentarse saludablemente se sienten mejor, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, que sabemos que tiene una dieta súper mala, basada en comida rápida, ¿vale? Porque lo más rápido y todo eso, sabemos que no gozan de una muy buena salud mental tampoco, Ujú. ¿ya? Así es que por ahí sí. Ahora, el tema de los neurotransmisores funciona igual que las emociones, ¿vale? Son reacciones también. O sea, si tú vives algo, por ejemplo, no sé, todos tenemos como una clavecita, como una clave para encontrar nuestra propia vida plena, ¿vale? Y está relacionada a nuestros valores personales. Y los valores personales no son algo que uno adquiere porque sí, son cosas que tú las sientes simplemente y las tienes, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una compasión muy especial con los animales y el medio ambiente, ¿vale? Y yo de chico soy así. Y no es que yo dije, hoy, de hoy día en adelante voy a ser compasivo y no, es algo que a mí me nace de chico llorando con las películas de los perritos y de los gatitos y los monitos que sufrían y todo. Y hoy en día eso forma parte de mi vida, ¿vale? De hecho, yo opté por ser vegetariano precisamente por eso, ¿vale? No dejé la carne porque no me gustaba la carne, o sea, la dejé por un tema de compasión con los animales.
Y créeme que me siento súper bien cuando me alimento de un plato rico que no tiene, por ejemplo, animales, Ujú. porque está relacionada con mis valores personales. Entonces, si yo pudiese investigar qué está pasando en mí en cuanto a neurotransmisores, probablemente en esos momentos estoy segregando dopamina, serotonina, oxitocina y un montón de cosas, ¿vale? Así que son las experiencias las que nos hacen segregar este tipo de cosas. Si tú vas a un concierto de un artista que te fascina, que te encanta, es que es inevitable que te sientas bien, porque obviamente está vinculado con tus valores personales, ¿vale? O sea, te gusta ese artista, solo tú sabes por qué te gusta y estás haciendo algo congruente contigo, ¿vale? Con tu esencia. Entonces, es otra cosa que está muy a la base de la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, terapia de aceptación, ¿cierto? Y Ujú. compromiso. ¿Pero compromiso con qué? Compromiso con tu vida plena, ¿vale? Compromiso con las cosas que te importan, con las cosas que te gustan, porque la única forma de sentirnos bien, ¿ya? Y esto es clave también entenderlo, es viviendo bien, ¿vale? No hay como otra forma. Y hoy en día seguimos viendo, por ejemplo, ofertas de, no sé, ejercicios de respiración para sentirte mejor, cuando en realidad siempre hemos tenido al alcance lo que nos hace sentirnos mejor, y es vivir bien, ¿vale? O sea, tener una relación de pareja bajo tus términos, como tú quieres que sea, eh, trabajar en algo que te gusta, tener las amistades que quieres tener, ¿cierto? Ujú. Viajar, salir, dependiendo, ¿no? Y cada persona tiene su propia fórmula. Entonces, por eso no existen como temas generales para decir, mira, si tú haces esto te vas a sentir bien. No, eso depende de cada persona en realidad. Total. ¿Y tú crees que el vivir justamente al contrario de lo que estamos hablando es lo que nos genera la ansiedad? ¿Dirías tú que la ansiedad es como que el primer sentimiento negativo, por ponerle un nombre o una etiqueta, que se nos presenta a casi todos? Hoy en día, muchas personas están experimentando ansiedad, ¿vale? Y, y quizás pecaríamos como de ingenuos si no lo atribuyéramos al estilo de vida que llevamos, ¿vale? Porque lo único que nos separa de vivir en función de nuestra propia esencia es tratar de adaptarnos a una sociedad, en el fondo, a una cultura que nos hace ser todos iguales, a todos iguales. Por ejemplo, escuchar la misma música, ser fan de las mismas películas, es como adherir a las mismas modas, ¿cierto? Entonces, y todo con el afán de ser parte, de ser como aceptados, ¿cierto? No sé, está el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Mucha gente en realidad se ha convertido en adicto a eso, a obtener una aprobación en función de eso. Y eso nos hace alejarnos de nuestra propia esencia. Entonces, yo lo puedo decir por experiencia propia porque tuve un trastorno de ansiedad por 7 años, ¿vale? Fue la razón por la que llegué a esa ansiedad, de que cuando vives la vida, por ejemplo, para gustarle al resto, agradar a los demás, para que piensen bien de ti, ¿cierto? Te alejas de tu esencia, te alejas de la persona que eres y después empiezas a experimentar ansiedad, muchas veces porque ni siquiera te reconoces a ti mismo, ¿vale? A ti misma no sabes por qué te gusta esto, no sabes por qué haces lo que haces, vives como en este constante piloto automático, ¿no? Entonces, la ansiedad es una emoción que en realidad no es como patológica en sí. De hecho, yo diría que es una de las emociones más funcionales que tenemos. Si no existiera la ansiedad en nuestra vida, nos daría todo igual, ¿vale? O sea, si no existiera la ansiedad, no estudiaríamos para los exámenes, no iríamos a trabajar porque nos daría igual, ¿cierto? Entonces, tiene que haber cierto grado de ansiedad en nuestra vida, como para que digamos, no, si no voy, me pueden despedir, o si no estudio, puedo reprobar, ¿cierto? Ok, o sea, te ayuda a reconocer como que hay una posible consecuencia de no cumplir con algo establecido, digámoslo, pero no debería de... ¿Cuándo se vuelve entonces ya algo preocupante o que ya te controla? Cuando se vuelve preocupante es cuando la ansiedad que activas, ¿ya? Porque la ansiedad es una emoción que tiene que ver con la sobrevivencia, ¿vale? Pero no vivimos en un contexto de sobrevivencia como lo hacíamos antes cuando éramos primitivos, ¿ya? Claro. Ahí sí tenía que ver necesariamente con temas de vida o muerte. El hombre primitivo escuchaba un tigre, por ejemplo, a la distancia y decía, ese tigre me puede comer, ¿ya? Y se asustaba, pero ese susto era con la intención de irse de ahí, de evitar, ¿ya? Pero como hoy día no vivimos con tantos riesgos como antes, de hecho ni siquiera tenemos que preocuparnos tanto por la comida, por el agua, por refugio, ¿cierto? Es como que nuestra ansiedad quedó sin trabajo, ¿vale? Entonces, hoy en día se activa en situaciones que nosotros ordenamos, ¿ya? Esto yo se lo comento a mis pacientes, y es que nosotros podemos crear ansiedad. Basta con evitar situaciones
o basta con luchar con esas situaciones para que nos demos a entender a nosotros mismos que eso es peligroso. Entonces, mucha gente hace eso con sus propias emociones. ¿Vale? Yo me encuentro a mis propios pacientes muchas veces experimentando, por ejemplo, una discusión amorosa y claro, sienten tristeza, pero automáticamente ansiedad, ¿vale? Y la relación es que le tienen miedo a la tristeza, ¿vale? Creen que es algo malo. Nuevamente nos vamos a la falta de aceptación o la necesidad de control. Hay algo que tú mencionas y que me pareció, te soy sincera, no lo había escuchado de la forma en la que tú planteabas antes, en la que tú lo planteas, mejor dicho. Y tú dices que no hablas ya de autoestima, sino que hablas de autocompasión. Y yo no quiero repetir tus palabras, sino más bien que tú nos expongas, porque me pareció fascinante el cómo quieres invitarnos a que dejemos de estimarnos, sino más bien comprendernos. Vale, mira, lo que pasa es que el concepto de autoestima es un concepto que es muy cognitivo. Es un concepto mucho desde el pensar bien de uno, ¿no? Pensar bien de uno. Pero no necesariamente implica actuar en función de eso, ¿ya? O sea, yo si tengo una buena autoestima es porque pienso a lo mejor que soy genial, ¿no? Y me siento bien por eso. Entonces, hay veces, y por esto es problemático el concepto de autoestima, porque según la psicología hoy en día, según la psicología positiva precisamente, el concepto de autoestima puede estar muy vinculado a un tema de un narcisismo encubierto, ¿vale? Como esta necesidad de sentirnos que somos cool, de que somos buenos, que somos geniales, ¿no? Entonces, ahí quizás podemos como pecar un poco, podemos pasarnos y tener como este positivismo, esta autoestima como tóxica, ¿cierto? Cuando ya empezamos como a creernos demasiado, cosa que no pasa con la autocompasión, ¿ya? Entonces, otra cosa que tiene la autoestima que también es problemática es que es como es una construcción cognitiva, depende mucho de lo que los demás piensan, ¿vale? En cambio, la autocompasión solo depende de ti, porque si bien la autoestima es un concepto cognitivo, la autocompasión es una acción, ¿vale? Es la empatía en acción. Es como un intento genuino de tratarte bien, de tratarte bonito, de tratarte amablemente, ¿no? Y la compasión también, que es como la otra parte, es lo mismo pero para el resto. O sea, si nosotros fuésemos más compasivos con el resto, o sea, en vez de ser tan críticos, de ser tan juiciosos, y tratáramos como de aliviar el sufrimiento del otro, ¿cierto? Con esta compasión, probablemente el mundo sería distinto, ¿vale? Porque hoy día es común ver mucho egoísmo, mucho individualismo, ¿cierto? Por la cultura que vivimos. Entonces, la autocompasión y la compasión vienen a ser como soluciones al mundo, ¿cierto? Que vivimos. Y también vienen como a recordarnos en esencia que somos seres compasivos por naturaleza. Hay muchos estudios que dicen que el ser humano es compasivo por naturaleza porque el ser compasivo y autocompasivo nos hace felices, ¿vale? Hay un estudio que me lo compartieron un día que decía que el ser humano es más feliz entregando amor que recibiendo amor, ¿vale? Entonces, considerando eso, tenemos a la mano el hecho del que quizás ya debiésemos como abandonar estos individualismos y en vez de centrarnos en la autoestima, en vez de centrarnos en el me tengo que creer que soy una buena persona, como desde el pensamiento simplemente, a actuarlo, ¿vale? O sea, ¿cómo puedes tratarte bien, ¿no? Hoy en día, ¿qué puedes hacer por ti hoy en día? No sé, a lo mejor yo tengo depresión quizás, y a lo mejor estar acostado sin bañarme por 3 días, que es una conducta muy de la gente depresiva. Quizás qué puedes hacer por ti hoy día, quizás puedo comenzar por levantarme, puedo partir por quizás como darme un baño, ¿cierto? Y Ujú, arreglarme en la casa. Quizás como no para que me vea alguien, sino por un tema de tratarme bien yo, ¿no? ujú. Tratarme bien y aprender a tratarme bien. Porque en Latinoamérica, sobre todo, hemos crecido en una cultura de crianza, sobre todo, muy relacionada a la crítica destructiva como método correctivo. Y justo eso te iba a decir, que yo creo que nos cuesta ser compasivos porque al ser compasivos a veces pudiésemos pensar que estamos en el límite del mediocre. Ah, me acepté, ¿verdad? Lo dejé ir, lo dejé pasar. ¿Cómo puedes diferenciar ahí, sobre todo en nosotros los latinos que estamos constantemente en esta lucha por ser mejor y lucha por alcanzar cosas y vamos, ¿verdad? Y luego pues pensamos que si no estamos ahí, en ese levántate porque si no, no está bien, ¿verdad? O conceptos peores, ¿verdad? Luego no, nos desconectamos de esa compasión. Claro. Hay una autora que se llama Christine Neff, que tiene un librazo que se llama Sé amable contigo mismo, ¿vale?
y ella es una de las pioneras de la autocompasión. De hecho, hay una terapia en tercera generación que es la terapia basada en la compasión, ¿vale? Que es especial para las personas perfeccionistas, con miedo a la crítica, muy autocríticas también, con miedo al fracaso y todo eso. Entonces, esta terapia te invita quizás como a renunciar a algunas cosas cuando te generan sufrimiento innecesario, ¿vale? El caso del perfeccionismo, por ejemplo, la competitividad. De hecho, en una parte del libro ya dice, si te genera mucho conflicto el perfeccionismo que llevas, la competitividad que llevas, ¿no será mejor quizás como dedicarte a hacer del montón? ¿Vale? Y a mí me como ironiza con eso y dice, sabes que no es tan malo, ¿no? Porque tienes que destacarte, porque tienes que Porque es el lograr la aprobación primero. de todos. O sea, si esto te genera sufrimiento, o sea, ¿qué Claro. sentido tiene hacer eso, ¿no? O Ujú. sea, entonces, un acto autocompasivo en ese sentido sería abandonar esto que te está haciendo mal, ¿cierto? Por darte un abrazo de alguna forma. Es como renunciar a eso, pero con el fin de sentirte más en paz, ¿vale? Entonces, cuando alguien intenta competir contigo, eh, tienes dos opciones, ¿no? O caes en la competencia y te estresas y te frustras, o simplemente permites que la otra persona te gane, pero conservando tu paz mental, ¿vale? Es un acto autocompasivo, ¿vale? Ujú. Yo tengo un problema con el perfeccionismo, yo siempre como que trato de como mejorar yo mismo y a veces eso me estresa y a veces digo, bueno, ya. José, todo lo que hablas me encanta porque humaniza la psicología, humaniza el actuar y los conceptos adquiridos que tenemos como seres humanos. En otras charlas habla sobre la gratitud y ya efectivamente, como lo mencionas, en esas charlas hay informes científicos ya que hablan de la importancia de la gratitud, el mindfulness, hay también muchísimos estudios que pues demuestran la mente de alguien que practica meditación o mindfulness, la cual escojas, y el que no, en fin, todo esto, pero es como que si tendríamos que crecer, José, para poder llegar a tomar conciencia de la salud mental y de todas estas actitudes o acciones que podemos implementar en nuestra vida. ¿Hay cómo poder hacerlo desde chicos? ¿Hay cómo poder vivir una mejor salud mental, digamos que con prevención? Sí, definitivamente. Pero acá tenemos un gran problema, ¿vale? Y probablemente tú, yo, ¿cierto? A nadie se nos enseñó qué hacer con nuestras emociones. O sea, Ujú. nuestros padres ni siquiera sabían qué hacer con las suyas, entonces menos no iban a decir qué hacer con las nuestras. ¿Vale? En los colegios tampoco, ni nuestros amigos. Es como que en el fondo nadie sabe para qué sirven las emociones, nadie sabe cómo funcionan, por qué se activan, ¿cierto? Lo más cercano que entendemos de las emociones es que tenemos que reprimirlas, ¿no? Cuando nos dicen, ya, pero no llores, si no es para tanto, o que no tenga miedo, no sea miedoso, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando era chico escuchaba mucho cosas como los hombres no lloran, ¿cierto? Claro, Y fíjate claro. que fue tan impactante eso para mí, que era como, claro, pues yo como todo ser humano yo sentía tristeza cuando era niño, me daba pena algo, pero no, yo no podía llorar porque si yo lloraba no era hombre, ¿no? Era como niñita, pero también era como la burla, si te veían llorando, era, ay, mira, niñita está llorando, ¿no? Entonces, es por eso que a las mujeres hoy día se les ha permitido más expresar sus emociones que a los hombres, ¿vale? Entonces, créeme que hoy día una de las dificultades más grandes que tengo yo, porque soy una persona súper sensible, o sea, yo por algo predico lo que predico, ¿no? Porque en el fondo también soy compasivo conmigo y también me reconozco súper sensible, pero me cuesta tanto llorar hoy día. Y es precisamente por estas cosas, por estas herencias, ¿no? Entonces, así de potente es la influencia que tenemos en nuestra crianza, en nuestra infancia, en donde se van generando las conexiones más potentes de nuestra vida, ¿cierto? El cerebro infantil es el cerebro que está más abierto a captar información. Entonces, hoy en día, lo único que podemos hacer, y esto se lo digo a todos mis pacientes, ¿no? Porque muchos vienen con la expectativa de cambiar en un 100%. Claro. Yo les digo, mira, no podemos hacer milagros, o sea, no podemos obviar que tienes una historia, no podemos obviar que tienes experiencias pasadas que te enseñaron a actuar de cierta forma, o a pensar de cierta forma, o a interpretar de cierta forma, pero tenemos que ir evaluando todas estas cosas, con cuáles nos tenemos que quedar y con cuáles no, ¿ya? Con cuáles vivir y con cuáles no, o sea, qué pensamientos de los que tienes son funcionales y cuáles no, ¿no? Para tener una vida que en el fondo te haga sentido vivirla, ¿no? Que te den ganas de vivirla, que tenga contenido, que te haga sentir que, que vives plenamente, ¿no? Entonces, yo creo que se puede, pero creo que necesitamos hacer mucha conciencia de la importancia de la salud mental si queremos empezar a prevenir, ¿vale? Porque hoy en día, incluso adultos que ya se están dando cuenta de la importancia, aún les falta algo para dar el paso.
¿vale? Por las dificultades que tenemos hoy en día en salud mental en el mundo, las consultas de salud mental debiesen estar repletas, ¿vale? Pero no es así. No es así. Aún así es como que hay cierta resistencia, hay cierto... Yo creo que un padre que ha trabajado en terapia, que se ha trabajado a sí mismo, que logra identificar, por ejemplo, este tipo de cosas que te estoy comentando, es un padre que después va a transmitir lo mismo a sus hijos, ¿vale? Por ejemplo, tengo pacientes que se esconden para llorar de sus hijos, ¿ya? Como si fuese algo malo, ¿no? Entonces, yo les digo a mis pacientes, pero llora al frente a tu hijo. Oye, pero ¿cómo voy a hacer eso? Sí, porque si tú le enseñas a tu hijo, que tú tienes emociones, de que tú sientes tristeza de vez en cuando y que no es malo, tu hijo va a adquirir el mensaje y después no va a avergonzarse por llorar, no va a avergonzarse o no va a intentar reprimir su tristeza, sino que él va a llorar y lo va a ver como algo normal, ¿no? Va a vivir su tristeza, pero no como algo malo, sino que lo va a ver como algo propio de la vida, ¿no? Totalmente, José. Y de verdad yo quiero agradecerte por tu tiempo y por toda la forma tan valiosa en la que nos estás demostrando que la ciencia es necesaria para nuestra salud mental, que esta conversación debe de seguir y pues hablarlo con nuestros hijos, hablarlo con nuestros familiares y ocuparnos. O sea, el hecho de que tengamos una emoción no nos hace débiles, sino más bien nos debería de hacer que nos empoderemos para poder dar alzar el brazo y decir necesito ayuda, y está bien necesitar ayuda, y está bien conversar, y está bien darse cuenta que a veces las emociones nos pueden manejar, pero no quedarnos en eso. Yo te quiero agradecer realmente por tu tiempo, por tu propuesta, es muy buena. Los invito a todos que los escuchen en Desansiedad, lo sigan y pues que sigas ayudándonos a todos con tus buenos consejos, y realmente te felicito sobre todo por llevarlo de una manera holística. Por lo menos por mi lado se conecta muchísimo y me sentí muy afín contigo. Te agradezco, José. Vale, muchas gracias por la invitación también. Yo feliz con transmitir este tipo de mensajes porque yo cuando salí de la carrera, ¿cierto? También salí con este perfil patologicista, yo me sabía el DSM-4 en ese tiempo de memoria, ¿cierto? Pero después me di cuenta, gracias a este nuevo enfoque, gracias a la práctica misma, de que en el fondo centrarnos en los trastornos que podemos tener en realidad no ayuda mucho, ¿cierto? Mucha gente aún sigue buscando el rótulo, el diagnóstico, el qué tengo, ¿no? Entonces, yo trabajo de otra forma. Yo a mis pacientes no les digo tienes depresión para que después se ponga la camiseta de la depresión, sino que hacemos un análisis mucho más personalizado, mucho más funcional, ¿no? O sea, cómo funciona, cómo te sientes con eso, y así vamos creando cambios, ¿no? Que es lo que andamos buscando. Así que yo feliz con transmitir esta visión. Es una visión que a mí me encanta porque mezcla un poco esto de lo espiritual, pero todo esto que te acabo de mencionar también tiene evidencia científica, ¿vale? Que eso es lo bonito de todo esto, que no es como algo que se me ocurrió a mí, sino que es algo que he ido estudiando, es algo que he ido aprendiendo, ¿cierto? Y que funciona. Las terapias hoy en día son terapias basadas en evidencia porque son cosas que están testeadas, ¿vale? Así que hoy en día es súper seguro asistir a terapia. Es súper seguro asistir a terapia porque te encuentras con profesionales de verdad que están actualizados, ¿no? Por lo menos terapeutas que conocen este enfoque, ¿no? Pero también te encuentras con otro tipo de terapias que también te van a patologizar. Entonces, si a ti te gusta la parte espiritual, la parte como holística, la parte que sentirte como una persona imperfecta y trabajar con eso, con lo que traes, es mejor que adhieras a este nuevo enfoque o que busques un terapeuta de este enfoque. Y por eso estás aquí, porque formas parte también de esa propuesta. Hablamos el mismo idioma, José. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos vemos en el siguiente episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Ha sido un gusto tenerlos. Escucha el primer podcast creado en la televisión ecuatoriana por Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y en tctelevisión.com.